Bueno, conversábamos recientemente en la Corte Suprema de Justicia con los magistrados del Poder Judicial junto al equipo de Fusina. Expusimos esta mañana a la Corte Suprema de Justicia todo lo que Fusina ha venido preparando en materia del paquete de reformas que se ha enviado al Congreso Nacional. Se les explicó lo que ha vivido el policía militar, el agente de inteligencia, el policía, cada miembro de Fusina, al enfrentar esta ola criminal que hoy no es lo mismo que hace 3 años, y que las reglas que hoy están establecidas obedecen a una realidad del siglo pasado. Y también le pedimos al Poder Judicial que viéramos esto como la oportunidad de que tomáramos en cuenta lo que algunos jueces, magistrados han vivido en el proceso de todos estos juicios que han venido avanzando. En ese sentido me siento complacido, fue una discusión muy enriquecedora. Como ustedes saben, el Congreso va a solicitar por obligación constitucional la opinión del Poder Judicial. Pero de fondo lo que están en estas reformas es el espíritu de lo que los miembros de Fusina creen que necesitan para darle seguridad, para darle paz y tranquilidad al pueblo hondureño. El siglo pasado se caracterizó por considerar los temas de terroristas ligados estrictamente al tema político, ideológico. Pero yo hago una pregunta. ¿Cuál es el efecto en una colonia, en un barrio, cuando un grupo de pandilleros o mareros corre la voz de que quien siga viviendo en esa colonia, a pesar de que es dueño de esa casa, si no se va, le van a quitar la vida? ¿Causa o no eso terror o temor? O sale en la pantalla de un televisor o por el parlante de un radio la amenaza de lo que está escrito en un documento y va aparejado un proyectil, y cuando la gente lo escucha y lo mira, no solo lo hacen los de esa colonia o de ese barrio, es a nivel nacional. ¿Causa o no miedo eso? ¿Infunde o no terror? Pero no es por un fin inmediato político, pero sí por obtener dinero. El otro tema es cómo se debe de interpretar el pleito por territorio entre dos maras diferentes. ¿Cómo se debe interpretar? Cuando ellos le dicen a la población, el que manda aquí o los que vamos a mandar somos nosotros. ¿Eso no la suplantación del Estado ese? ¿O es que nos acostumbramos a vivir así y queremos permitir que siga siendo así? Como en ciertas zonas, hace unos 3, 4 años, decían los narcotraficantes, este territorio nosotros lo definimos como nuestro. Es el Estado de Honduras. Si alguien quería ver para otro lado, ese tema se acabó, por lo menos del lado del Ejecutivo. Son los temas que tenemos que discutir. Yo espero que el Congreso Nacional interprete el verdadero sentir, lo que ha vivido el pueblo hondureño, a lo que está expuesto, y que también miremos los hondureños qué está pasando en Europa hoy, qué está pasando en el Medio Oriente hoy, qué pasa con estos tiroteos en Estados Unidos hoy, qué pasa en México hoy, qué pasa en Guatemala, qué pasa aquí con los vecinos de El Salvador hoy, y qué ha venido pasando en Honduras. Yo creo que todos los hondureños, al margen de las consideraciones políticas, económicas, religiosas,
queremos fervientemente vivir en paz y tranquilidad, pero eso no se logra ni de la noche a la mañana, ni con las mismas reglas de una realidad de hace 50 años en términos legislativos. Esa es la reflexión a la que estamos abocados en este momento. Pero además de la reflexión, hay que tomar decisiones. Quiero que el pueblo hondureño interprete bien qué significa lo siguiente. Hay un patrón que hemos descubierto que nos lleva a la conclusión de que antes no se daba y ahora se da el ataque a un policía militar, por decir un caso, un policía militar que custodiaba la casa del pastor Machado. ¿Qué significa la muerte de él en las circunstancias que ocurrió? ¿Buscaban generar terror? ¿Infundir miedo en la comisión depuradora? ¿Buscaban infundir miedo entre todos los que tomamos decisiones al respecto? ¿Buscaban infundir terror a toda la población hondureña? Esos son los temas. Ese paquete ya está en el Congreso Nacional. Hoy el Poder Judicial también conoce. Esperamos que podamos tener un debate de altura y poder lograr lo que corresponda en beneficio del pueblo hondureño. El otro tema del que quiero hablarles es que estoy contento por el éxito de la reunión con la presidenta de Taiwán. Afianzamos ya el paso a una economía que pueda ser fortalecida por nuestra relación con ellos, la parte comercial, exportaciones, y la próxima semana salen funcionarios de alto nivel del gobierno hondureño a reunirse con funcionarios y empresarios de Taiwán para entrarle fuertemente al tema económico y comercial, que a su vez va a significar más inversiones, más empleo y también más becas para preparar en la parte universitaria y técnica a muchos hondureños. Ha pegado esto al tema del Plan Honduras 2020, en esas líneas. También quiero referirme a la situación que está viviendo la Universidad de Agricultura. Antes de eso, quiero destacar lo que ya le dije al doctor Marlon Escoto. Número uno, que aprecio la contribución que ha hecho por Honduras en el tema educativo. Tuvo siempre todo nuestro respaldo desde que era presidente del Congreso, su servidor, y ahora en la presidencia de la República. Como ministro de Seguridad, como ministro de Educación, pero también como rector. Quiero también decirle al pueblo hondureño, cuando impulsamos la Ley Fundamental de Educación desde el Congreso anterior, sus reglamentos, las decisiones administrativas que se tomaron en la Secretaría de Educación, siendo secretario de Educación Marlon Escoto, no van a retroceder. El orden en el sistema educativo público es fundamental. No podemos quedarnos solo con los 220 días o 230 que fueron. Ahora hay que dar el paso a una educación de calidad. Para eso necesitamos seguir apoyando a los docentes, invertir mucho más en la parte de infraestructura física, en tecnología, en libros, en textos. Y ese paso es fundamental para el futuro de Honduras. En el tema de lo que se está viviendo en la Universidad de Agricultura, yo quiero hacer un llamado a todas las partes. El respeto, el diálogo sincero y honesto es fundamental. El Congreso Nacional, de acuerdo a su presidente y a varios líderes de las diferentes bancadas, están
en el debate de qué decisión van a tomar. Al margen de las decisiones, su servidor, como presidente de la República, seguirá monitoreando la inversión fuerte que estamos haciendo ya en la infraestructura de la universidad, no solamente en el edificio que estamos construyendo en este momento, como aporte del Ejecutivo a esa universidad, para albergar entre 700 u 800 estudiantes para que estén en condiciones dignas. Si fuera necesario, si así lo consideran los estudiantes, los docentes, la parte administrativa de la universidad, también estamos dispuestos, ya pedí la información de lo que tenemos disponible, para que COPECO, Fuerzas Armadas, puedan ayudar con cocinas de campo, con equipo que permite estar por lo menos en condiciones aceptables mientras se construye el nuevo edificio. Y seguiremos invirtiendo más también en el tema de becas, pero queremos que el proceso de becas se dé lo más transparente posible para quienes más lo necesiten, y también asegurarnos que lo que vayamos a invertir en la universidad también cause ese impacto en la vida de miles de muchachas y muchachos que deben de ser los agentes de cambio para lograr hacer una agricultura diferente. Tema de riego, tema de nutrición animal, tema de manejo de pequeñas unidades productivas. El gran salto que queremos dar con el Plan Honduras 2020, repotenciando la agricultura, pasa por una universidad agrícola fortalecida. Y estamos dispuestos a seguirlo haciendo y así también a seguir buscando los recursos dentro de nuestras posibilidades para causar un impacto positivo. De tal manera que esperamos que esta crisis que ha venido escalando se vaya solventando, o de cualquier manera que se tomen las decisiones, nosotros estaremos para contribuir. También tengo que informar que esta tarde estaré acompañando al presidente Daniel Ortega en su toma de posesión, porque es la reciprocidad que corresponde de un país hermano, de un país vecino, de un país con el que tenemos una excelente relación, pero al mismo tiempo queremos también ser recíprocos con el acompañamiento que el gobierno de Nicaragua y su pueblo ha tenido cada vez que Honduras ha ido a elecciones y ha ido también por la ruta de tomar una decisión de cambio de gobierno. Quien crea de los políticos que porque este lo considera un año político, el pueblo hondureño deja de sufrir las consecuencias de la delincuencia, me parece que están equivocados. El político a veces comete el error de no dimensionar en su realidad lo que vive el pueblo. Cuando hay esa separación de lo que vive la ciudadanía y lo que interpreta el político, y no son coincidentes, ese es un grave error. De tal manera que la lección creo que se debe de aprender es que la realidad del pueblo es esa, y los que estamos en las posiciones públicas de servicio estamos para resolver esos problemas. Fusina viene a mi despacho y me dice: presidente, necesitamos estas reformas porque el nivel de escalamiento de la violencia se está evidenciando a raíz de las acciones que hemos venido tomando todos estos años. Pero necesitamos una nueva normativa que se ajuste a la realidad que hoy estamos viviendo, en Honduras y en el mundo. Pero esa normativa tiene que aprobarla el Congreso. Y como es mi deber acompañar con todo a los operadores de Fusina, entonces inicio el proceso. Pero si alguien cree que porque es un tema, un año político, la realidad ha cambiado para los operadores de Fusina o para el pueblo que sufre, yo lamento no coincidir. El deber, y para eso se les paga y nos pagan,
o para eso estamos aquí, es para darle resultados al pueblo hondureño. En el tema penitenciario, en efecto, va en ese paquete de reforma una serie de medidas muy importantes. Este año consolidamos la construcción del nuevo sistema carcelario, donde ya no va a ser considerado como castigo ir al módulo de máxima seguridad. Va a ser una privación de libertad normal para un individuo que es altamente peligroso. ¿Por qué se debe considerar algo extraordinario? Si está privado de libertad, no tenemos por qué tenerle más consideraciones que lo que dice la palabra privado de libertad. Y es para proteger al pueblo hondureño. También se están deduciendo responsabilidades a funcionarios, a empleados del Instituto Penitenciario, al no cumplir las reglas que de ahora en adelante deben de cumplirse. Si están pensando que esto es lo mismo que antes, están equivocados. Y tienen que actuar diligentemente. Y tienen que estar todos los días apegándose a las nuevas reglas. Y también cuando alguien actúe negligentemente, como no poner a la orden de un juez cuando el juez dice que necesita a alguien para audiencia, y si no ha ocurrido eso, tiene que deducírsele las responsabilidades del caso. Aquí todos estamos para cumplir. Bueno, yo creo que eso le toca determinarlo a los jueces. Así es de que el sistema carcelario se empieza a construir y se está edificando y va a estar al servicio, en este caso, de lo que ordenen también los jueces. Pero también en el caso nuestro, cuando consideremos desde el Ejecutivo o la Administración Penitenciaria que alguien es peligroso o puede generar desde la cárcel más problemas. De tal manera que eso lo van a ver de ahora en adelante como un procedimiento operativo normal. Yo quiero agradecerle por recordarme el tema del salario mínimo. Hemos estado muy pendientes desde el año pasado sobre este tema. Yo quiero felicitar a la dirigencia obrera y a la dirigencia empresarial, porque se han comprometido, y la información que tengo hasta este momento es que van avanzando de manera significativa. Lo que es importante poner en contexto es la realidad de Honduras hoy ante una apertura a más inversión nacional y extranjera, pero también a la realidad que está ocurriendo en nuestro socio comercial más grande, que es Estados Unidos. La nueva elección de Estados Unidos va a marcar un antes y un después en el tema económico de ese país. Tiene consecuencias para con nosotros. Me parece que acordar un nuevo salario mínimo en un contexto de 2, 3 años es sumamente saludable, porque le da previsibilidad al inversionista. Es muy importante que nuestros trabajadores tengan un ajuste salarial que les permita, de acuerdo a la realidad del país, vivir en condiciones más dignas. Yo espero que si no es hoy, probablemente sea mañana, que ya nos den una noticia positiva del acuerdo. Esa es la información y lo que me hace esperar una solución pronta ya en las próximas horas. Lo que yo le voy a garantizar hoy es que si alguien pretende volver a sacar los niños a la calle o los estudiantes a la calle para que no hayan escuela, si creen que van a regresar a eso, están muy equivocados. Si piensan que van a seguir utilizando a los niños para protestar o dejando de dar clases, el que no dé clases sencillamente se le van a deducir la responsabilidad, que puede ir, dependiendo de lo que diga la normativa, desde la deducción salarial hasta la separación de su cargo. No hay forma de justificar el liderazgo gremial haciéndole daño a la niñez y a la adolescencia. Dije esto desde que iniciamos con el debate de la Ley Fundamental de Educación, cuando nos quemaron varios carros en el Congreso. Se los dije a los dirigentes magisteriales de esa época. Y lo que ha ocurrido de esa fecha para acá es consistentemente eso. Por otro lado, yo no puedo desconocer que hoy los padres de familia están contentos porque sus hijos van a la escuela y van al colegio y no se encuentran las puertas cerradas.
Muchos de esos padres saben que muchos muchachos que hoy son parte de las maras y pandillas encontraron cerradas las escuelas y los colegios en aquella época. Y el único grupo que tenían, que les generaba esa gavilla, era el grupo de la mara. Y se perdieron esos muchachos. Eso está en la conciencia de mucha gente en este país. Si vamos a hablar con algunos dirigentes magisteriales, si es que la base así lo considera, o con los maestros, con quien sea que quieran, o padres de familia, a trabajar sobre la calidad de la educación, cuenten conmigo al 1000, porque eso es lo que este país necesita. De ahí la idea es seguir trabajando en el bienestar del docente, con las limitaciones que tenemos, pero hay que hacerlo. Tema de vivienda, mejoramiento de vivienda, consolidación de deuda para liberarles más recursos de sus salarios. Muchos de ellos recibían un lempira porque están endeudados. Ahora con la consolidación de deuda de INPREMA, que desde el Ejecutivo respaldamos, vamos avanzando. Y obviamente todo un programa que viene de inversión en la parte de infraestructura y de tecnología, de formación en la parte docente, porque no podemos competir con el mundo como debemos hacerlo con la calidad educativa que tenemos hoy. En ese sentido, pues, no es un tema de advertirle a nadie, sino que esas son las reglas del juego y son las reglas que el pueblo hondureño quiere. Ya lo pudimos ver. Lo de Catacamas, si podría intervenir en algún momento. Bueno, miren, sí, en el tema de la pregunta que hacía Ulises, primero hubo una actuación del Consejo de Educación Superior. Pasó el tiempo y la situación se fue escalando. El Congreso ha anunciado a través de su presidente que la comisión que fue a investigar decide que lo más conveniente es intervenir. Hemos buscado todo el asidero legal y encontramos que no hay mucho espacio para que el Ejecutivo entre directamente, por unas decisiones que el mismo Congreso tomó con respecto a esta universidad, tiempo atrás. Como yo fui promotor de la intervención de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando fui secretario del Congreso, lo hice desde ese ángulo, como diputado. Y fue una intervención que hasta hoy la considero exitosa. Pero no quiero entrar en una situación que más bien agrave el problema. Quiero decirle a las autoridades de la universidad, al Consejo de Educación Superior, a los diputados, pero principalmente a los estudiantes, a los maestros y a los padres de familia que están en esta situación, que nosotros estamos en toda la voluntad de contribuir en el tema de logística que necesita la universidad, otro tipo de recursos que permita repotenciar la universidad, porque es fundamental para el desarrollo del país. Y lo que más me gusta de esa universidad es que viene mucha gente de tierra adentro que de otra manera no tendría opción. Pero más que masificar, ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en la calidad de la educación de la Universidad de Agricultura. Marlon Escoto lo sabe, el exrector Redondo lo sabe, muchos del personal administrativo lo saben, que esa es nuestra intención y estamos buscando los recursos aparte de lo que ya tenemos destinado para seguir apoyando, de tal manera que si el tema de infraestructura o de alojamiento es un problema, nosotros podemos contribuir de manera importante a ir resolviendo ese tema. El tema también de las becas para los estudiantes, lo único que quiero ahora hacer sumamente estricto en el manejo de esas becas y que vaya para quien más lo necesite, pero que también le pidamos cuentas al estudiante para que pueda seguir desempeñándose mejor, porque es en su mejor interés. Y decirles que nada ganan con un enfrentamiento. Tienen que evitar al máximo enfrentamiento o contacto físico. Estoy seguro, como dice mi abuela Chayo, hablando se entiende la gente. Y si realmente el interés es tener una mejor universidad, para mejor educación
de los muchachos y las muchachas, pues bueno, hay que ponerse a trabajar en esa dirección. Nosotros estamos para contribuir. Muchas gracias, buenas tardes.